jengibre para que nos ayude un poco. Amén. En Lucas capítulo 4, versículo 27. Lucas 4, 27. Y estamos hablando acerca de la lepra. La otra vez que le ponía una foto aquí en la pantalla, veíamos el gran daño que provoca la lepra en el cuerpo. Empieza con una enfermedad no muy ofensiva, por encimita, manchas blancas, así empezaba la lepra. La lepra ha sido casi erradicada totalmente, es una enfermedad ya prácticamente al olvido, literalmente hablando, pero espiritualmente hablando no. Espiritualmente hablando sigue dando de qué hablar. Entonces empezaba con manchas en la piel y sucesivamente iba corriendo por todo el cuerpo y se convertía en llagas. Después de convertirse en llagas, se convertía atacando los tejidos y el hueso y la carne por dentro, de tal manera que a las personas se le caían los pedazos de piel y pedazos de dedos. No sé si se recordará que vimos en la foto una persona sin dedos totalmente, porque la lepra prácticamente va comiendo ya por dentro, empieza por fuera, pero va comiendo por dentro. Yo le comentaba a usted que la lepra, más de ser contagiosa, era infecciosa, porque más que se contagiaban los que estaban pegados a ellos, junto con ellos, impresionante, pero cuando salía lepra en un miembro de la familia, tenían que aislarla inmediatamente o aislarlo porque dañaba a las demás personas. Mire, es una de las fotos que poníamos, sin dedos ya la persona. Entonces, para proteger al resto de la familia o al resto de la congregación, tenían que aislar por varios días, varios tiempos, al que quedaba leproso. Y entonces, porque la lepra era infecciosa, iba comiendo por dentro y comiendo por dentro la persona, hasta de tal manera que la persona moría. Médicamente hablando, casi ha sido erradicada. Hay todavía lugares donde la lepra todavía está en función, pero prácticamente en el mundo entero ha sido erradicada. Esa no es una enfermedad. Dentro de las 7 enfermedades que son mortales, la lepra ya no lo es. Pero en el preámbulo espiritual, la lepra sí lo es, no ha dejado de funcionar. Y entonces, como es infecciosa, entonces la lepra espiritual empieza a trabajar en la vida de una persona hasta que completamente la persona muere espiritualmente hablando. Y antes que una persona muera espiritualmente hablando, cuando la lepra entra, usted ve que hay personas que cuando la lepra entra, lo primero que hace es que deja de ir a la congregación. O sea, se aísla solo, igual que lo literal, lo espiritual es igual. Entonces la persona ya no siente deseos, ya no le agrada tanto el camino del Señor, el Evangelio, y se empieza a aislar de los demás, de los hermanos, se empieza a aislar de la presencia de Dios. Así empieza la lepra espiritual. Por eso tenga cuidado usted cuando ya no sienta deseos de seguir buscando del Señor, porque las manifestaciones de la enfermedad son así, visibles. Entonces, lo primero que sucede es que usted ya se empieza a aislar de la congregación, ya no tiene ganas de ir a la iglesia, ya no tiene ganas de leer la Biblia, ya no tiene ganas de orar, porque dice usted, ¿para qué? ¿Para qué? No vale la pena, no vale la pena. Y se va aislando. De repente alguien lo quiere visitar o lo quiere comunicar con uno, y a uno ya no le satisface, no quiero, evade. Entonces, esos son principios de una lepra espiritual, y posteriormente el enemigo coge fuerza y empieza a ministrar interiormente a la persona, de tal manera que llega el momento que la persona ya definitivamente muere espiritualmente, quiere decir ya no quiere nada con el Señor. Entonces la lepra es infecciosa, va dañando, comiendo los tejidos por dentro, dañando el corazón, ¿verdad? Daña la mente, daña los sentidos de uno,
llega el momento que pues definitivamente nos volvimos, ¿verdad?, enemigos o insensibles, o nos volvimos, ¿verdad?, personas que ya no queremos nada con el Señor, nada con la iglesia, y el enemigo ha hecho el cometido. Entonces, cuando usted empieza a sentir eso, por favor, peleemos con la lepra espiritual, porque en la Biblia ya hemos hablado de algunos leprosos. Hablamos de aquel hombre que dice la Biblia que tenía, ¿cómo se llamaba?, que tenía muchos, Naamán el sirio, tenía muchas cosas que había logrado físicamente, pero espiritualmente por dentro estaba dañado. Miriam, de la misma manera. Y en Lucas 4:27, que estamos leyendo todavía, dice la Escritura: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, impresionante que la sanidad es para el pueblo, para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios. Pero muchas veces eso no sucede y el Señor hace con otras personas a veces cosas bonitas y con nosotros no hace nada. Y entonces, hermano, por algo ha de ser. Y es porque tal vez la lepra, que es infecciosa y que va dañando, y que ya nos dimos cuenta o no nos hemos dado cuenta, de la misma manera, entonces, hermano, prácticamente nos ha aislado de la presencia del Señor. Ya no buscamos de Dios, ya no preguntamos por Él. Y entonces, hermano amado, ¿verdad?, hasta que nosotros no hagamos lo contrario a ello, entonces Dios no va a actuar. Por eso me gustaría ahora, en segundo libro de Crónicas, entonces muchos leprosos habían en Israel en los tiempos de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino un sirio. Entonces, fíjense pues, a un sirio le cayó la bendición, en lugar de haberle caído al pueblo del Señor. Entonces, en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, hasta casi todo ese capítulo, vamos a entresacarlo, vamos a mirar algunas cosas interesantes para que usted vea al tercer leproso de los cuales estamos hablando hoy en día. Como ya hablamos de Naamán, las consecuencias, los daños de la lepra y por qué vino la lepra. Ya hablamos de Miriam, por qué llegó la lepra, cómo llegó la lepra, de lo cual Miriam fue, ¿verdad?, dañada. Entonces, vamos a mirar ahora a este rey que se llamaba Uzías, y dice así, segundo de Crónicas 26:1 en adelante: y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. ¿Usted entiende la prosperidad cómo le vino a él? En el verso 6 dice, hermano, que tuvo control del gran ejército llamado de los filisteos. En el verso 6 lo dice, Dios lo prosperó dándole victoria sobre los filisteos. En el verso 8 dice, hermano, puso bajo cautiverio
a los amonitas, a los de Amón, y entonces les empezó a cobrar tributo. Mire qué tremendo eso. Entonces todos los amonitas vinieron a someterse bajo este rey y pagar impuestos para el pueblo de Dios, a favor del pueblo de Dios. En el verso 9, Uzías edificó torres. En el verso 10, edifica una torre en el desierto y excavó muchas cisternas de agua porque tenía mucho ganado. En el verso mismo 10, también tenía labradores y viñadores en la región montañosa, era un hombre próspero. En el verso 11, también Uzías hizo un ejército listo para la batalla, que salía al combate por visiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Eiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de sus jefes de familia, guerreros valientes, era de 2.600, y bajo su mando estaba un gran ejército poderoso. Verso 14, Uzías proveyó además a todo el ejército de Israel de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos, hondas para tirar piedras. Y en el verso 15, y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlos en la torre y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Entonces yo quiero, escúcheme un momentito, este rey Uzías, que empieza a reinar desde la edad de 16 años, no tiene muchos, empezó de una manera asombrante, de una manera recta, de una manera temerosa, haciendo las cosas bien. Y esto simple y sencillamente nos habla a nosotros que no es tanto como nosotros empecemos, sino es cómo vamos a terminar la carrera. Por eso usted va a ver que el apóstol Pablo dice, hermano, que tengamos cuidado. Entonces él dice, tengamos cuidado en el final del tiempo. Por eso usted va a ver que la Biblia dice, hermano, y estos son los últimos días. Así van a ser los últimos días. Y nos advierte que nosotros tengamos cuidado con los últimos días. Porque de repente la mayoría de nosotros empezamos bien en el Señor, empezamos alegres, empezamos victoriosos, empezamos diciendo, usted es lo más lindo, el Evangelio sacrosanto, es poderoso, lo mejor que me haya pasado es haber conocido al Señor. El problema es cuando las cosas se ponen difíciles y va avanzando uno en el camino del Señor, va creciendo. Y entonces, hermano, cuando ya tiene tiempo en el Señor, cuando vienen los desmayos, cuando vienen, hermano, los sinsabores, cuando vienen, hermano, ¿verdad?, tantas cosas que suceden en la vida de las personas, uno va perdiéndole el sabor a la vida cristiana. Y entonces ya no dice, como Pablo decía, he terminado mi carrera. Algunos hermanos en el Señor no logran terminar la carrera que empezaron. Y el secreto precisamente es terminar la carrera. Entonces vamos a ver por qué Uzías no terminó bien. ¿Por qué no terminó bien? Y entonces, hermano, pero empezó de una manera fantástica. De la edad de 17 años. de 16 años, y no solamente eso, sino que usted sabe hasta el día de ahorita que en una de las guerras que hizo Israel, no muchos años atrás, Israel capturó todo Cisjordania y capturó parte de Egipto, capturó todo Cisjordania
y capturó, hermano, el territorio egipcio. Y entonces, y habiendo capturado esos territorios, capturó el monte Sinaí. Y entonces tenía el monte Sinaí para ellos, pero después bajo tratados de paz, para mantener una paz con Egipto, que es un vecino, le regresó el monte Sinaí. Eso todavía es de Egipto a cambio de paz, y ahora hay paz entre Egipto e Israel. Y entonces, y lo mismo pasó con Cisjordania, que es otra frontera, también tiene frontera con Cisjordania. La capturó las mejores riberas a Cisjordania, pero en forma de paz le regresó, creo que fueron las 6 horas de combate, las 6 horas de guerra que le llaman los 6 días. Entonces le regresa a Cisjordania todo su territorio, pero por el otro lado le captura a Siria, otro con quien tiene frontera, le captura los altos del Golán. Y cuando le capturan los altos del Golán, a ellos no les regresa nada. Si Israel no le regresó los altos del Golán. Y eso es un grave problema que hay hasta el día de ahorita, porque Israel se quedó con los altos del Golán. Usted, si quiere, métase al internet y busque los altos del Golán. Hombre, hermano amado, son unas montañas tremendas donde Israel tiene precisamente bases militares en contra de sus enemigos, por si alguno de ellos los quieren atacar. Esos altos del Golán son efectivamente para ellos, o sea, es una gran defensa, porque están considerados como torres. Eso es lo que hace fuerte a Israel hasta el día de ahorita. Mejor dicho, Dios los hace fuerte a ellos. Eran sus mejores armas que tienen mundialmente hablando, pero aparte de eso, tienen esos altos del Golán que les ayudan ahorita en contra de sus enemigos. Ahora, muy bien, muchas de las batallas que Israel perdió, las perdió porque no tenían, territorialmente hablando, estrategias, o sea, lugares estratégicos para ganar batallas. Pero dice la Biblia que cuando este muchacho empieza a reinar, ¿verdad? Dice la Biblia, este rey Uzías, que el Señor lo prosperó y empezó a hacer muchas cosas, como cosas, hermano, venciendo a los filisteos y venciendo a los amonitas, que eran pueblos temerosísimos, grandes, bien difíciles. Y entonces dice la Escritura que seguido, después de haberlos vencido a ellos, entonces se le ocurre a este rey fabricar torres. Y eso lo hizo fuerte. En los 52 años que tuvo de reinado, lo hizo fuerte porque hizo torres. Y las torres siempre eran lugares altos donde ellos controlaban, atacaban, vigilaban, observaban las operaciones del enemigo. Y ese fue uno de los reyes que hizo, que los otros reyes no habían hecho, y él lo hizo. No solamente eso, sino que hizo máquinas, ¿verdad?, que tiraban flechas y que tiraban piedras. Hizo cisternas porque Israel anteriormente carecía de agua. Hubo un tiempo donde una botellita de agua de la que nosotros tenemos, que nos cuesta, hermanos, 50 centavos, $1. Cuando usted llegaba a Israel, esa botellita de agua costaba $6. Ahora ya no es así. Ya no es así, eso ya quedó a la historia, porque Israel, usted sabe, tiene gente muy preparada. Entonces hicieron máquinas, hoy en día modernas, que la metieron al mar y convierten el agua salada en agua dulce. Entonces eso ya pasó a la historia, eso ya no. Usted llega a Israel y el agua abunda por todos lados, pero en los tiempos de ellos no. Entonces no había agua, entonces traían agua de otros lugares. Entonces este hombre hizo muchas cisternas por todos lados para sus ganados, para la gente. O sea, fue un buen rey. Aparte de eso, construyó uno de los mejores ejércitos que dice la Biblia y les proveyó escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos, hondas, máquinas. Y entonces llegó a ser un poderoso ejército. Por eso es que entre todos los reyes, usted va a ver que este rey Uzías, la Escritura dice que reinó 52 años, hermano.
y pudo haber reinado más. Y eso se debió a que reinó tanto tiempo porque hizo algo que yo quiero hablar ahora de eso. Y pudo haber reinado más, pero no lo logró por cierta causa, que yo quiero hablar de eso. Entonces quiero hablar de lo primero y quiero hablar de lo último. Ya le conté más o menos la historia del rey y ahora me gustaría, por favor, enfocarme en el verso 2 y en el verso 4 y en el verso 5. Miremos el verso 4 y el verso 5 primeramente para poder ver el final de ello. Entonces dice el verso 4: hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Diga conmigo, hizo lo recto. Mire pues, hermano amado, hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Ananías había hecho. Esto es lo que hace grande a una persona. Esto es lo que hace a una persona, mi amado, temeroso. Esto es lo que hace fructífero a una persona. Esto es lo que hace que una persona, hermano, esté cerca de Dios, hacer las cosas rectas. Usted sabe que dice la Biblia que cuando aquella mujer samaritana se convierte, entre judíos y samaritanos no había buena amistad, pero cuando se convierte la samaritana se va a su tierra y empieza a testificar y a decir: he conocido a un hombre, he conocido a Jesús, he conocido al Salvador, y muchos creyeron. Posteriormente, por el Espíritu, entonces, hermano, va Felipe el evangelista. Y cuando Felipe el evangelista empieza a evangelizar y a hacer campañas en Samaria, miles y cientos de samaritanos se empiezan a convertir. Entre de ellos dice la Biblia que se convirtió un hombre que era brujo, llamado un tal, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre de ese, ¿cómo se llamaba? El tal Bar Jesús. Tiene otro nombre, usted lo busca ahí en el libro de Hechos. Se convierte en Simón el mago. Entonces se convierte y anda con Felipe el evangelista. Pero después de que la samaritana llega y empieza a evangelizar, y después de que llega el evangelista Felipe y empieza a hacer campañas masivas evangelísticas y se convierte Simón el mago, le es enviado el apóstol Pedro. Y cuando llega el apóstol Pedro para ver los que se habían convertido al Señor y establecer la doctrina, mi amado hermano, y establecer los lugares para que la gente se reuniera, dice la Biblia que Pedro encuentra a Simón el mago, que se ha convertido al Señor y es un ayudante del evangelista Felipe. Pero cuando Pedro lo encuentra a Simón el mago, y Pedro y Juan empiezan a orar y a hablar lenguas, y el Espíritu Santo empieza a llenar a las personas que se estaban convirtiendo al Señor, Simón el mago, dice la Biblia que se metió la mano a la bolsa y les ofreció dinero a ellos. Ellos pensaban, Simón pensaba que los hombres de Dios se vendían por dinero. Y les dice: yo les doy dinero a causa de que ustedes me den del poder que tienen, para que cuando yo ponga las manos encima de las personas, también ellos reciban el Espíritu Santo. Mire qué chueco está Simón el mago. Y entonces cuando Pedro escucha a Simón el mago queriendo comprar el poder de Dios, porque la manifestación del Espíritu Santo es a base del poder de Dios, queriendo comprar con dinero el poder de Dios, entonces Pedro le dice: tu corazón no es recto. Entonces, tú no eres recto, tú eres chueco. Y le dice: veo que estás en hiel de amargura, y veo que estás en cadenas de prisión. Y ahora, y le empieza a decir un montón de cosas, de tal manera que el ex brujo,
empieza a temblar y empieza a temblar. Y le dicen: hermanos, oren por mí. Por favor, oren por mí. Porque he pecado. Porque yo quise comprar el poder de Dios con dinero. Y entonces yo necesito que oren por mí para que no me pase absolutamente nada. Pero a mí me llama la atención que Pedro se le queda mirando y le dice: tu corazón no es recto. Entonces, quiere decir entonces que, hermanos, si nosotros no aprendemos a ser rectos, vamos a ser chuecos. Y entonces por eso es que la Biblia habla de rectitud y habla de chuecura también al mismo tiempo. Entonces nosotros los hombres y ustedes las mujeres que hemos venido al Señor, una de las cosas que nos piden a nosotros es rectitud en todo lo que nosotros hagamos. Que digan de usted lo que quieran decir. Hermano, pues la Biblia dice, ¿verdad? Bienaventurado, bienaventurado, cuando digan algo de ti mintiendo. Amén, bienaventurados nosotros, cuando digan algo de nosotros que no es cierto. Hermano, pero si llega a haber algo que es cierto, y si ese es cierto, no es una rectitud, sino es una chuecura. Cuando digan que usted está por un lado así, entonces sus hermanos se llama chuecura, estamos chuecos. Cuando digan que usted no camina recto, camina derecho, camina chueco, entonces obviamente es de ponerse mucho cuidado, porque Dios nos prospera a nosotros por causa de rectitud. Y por eso es que a mí me llamó mucho la atención. Por eso no quiero tomarme mucho tiempo, solamente hablar qué fue lo que hizo que Uzías fuera tan próspero y qué fue lo que hizo que Uzías, hermano, fuera tan desgraciado. O sea, ¿cómo es posible que alguien que empezó bien termine mal? Si regularmente nosotros sabemos que el que empieza mal, mal acaba, y que el que empieza bien, bien acaba. Pero ¿por qué en el caso de Uzías no es así? Sino que empezó muy bien y terminó mal. Entonces el punto aquí clave es, hermano amado, empezar bien y terminar bien, ¿verdad? Entonces ahora, por eso a mí me llamaba mucho la atención, una de las grandes cosas que Uzías hizo, es que dice el verso 4, hizo lo recto delante del Señor. Entonces yo quiero que usted vea, por favor, que uno de los problemas de Simón el mago es que no era recto. Por eso Pedro le dijo: tu corazón no es recto, tu corazón es chueco. Y como estás queriendo armar y obtener las cosas de Dios a base de chuecura, esto te va a pasar, y esto te va a pasar, y esto te va a venir, y así va a suceder. Menos mal que Simón se convierte inmediatamente, hermano, y pide perdón. Pero a mí me gustaría mirar en el segundo libro de Reyes. Mantenga por favor allí Crónicas, porque vamos a volver. Pero en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 10, me gustaría compartirle algo, por favor, que tiene que ver, hermano amado, ¿verdad?, con rectitud. Y por lo menos aprendemos nosotros que una de las cosas que nos pueden a nosotros ayudar es rectitud. Y una de las cosas que nos pueden destruir es por no ser recto. Entonces mire lo que dice el segundo de Reyes 10:13 al 19. Me dice amén cuando lo tenga. Jehú. Usted se acordará quién es Jehú. Jehú fue aquel hombre de Dios que mató a la Jezabel, que la tiró de un piso alto y le dijo prostituta, y le dijo: has dañado a Israel, has traído maldición a mi pueblo, porque la Jezabel se lo quería conquistar a él. Dice que Jezabel salió al balcón de la ventana, se pintó la cara, se pintó los ojos, se pintó los labios, se puso bella y empezó a enamorar a Jehú. Y Jehú le dijo: nada de que conmigo, no nada. Entonces yo soy un hombre recto, yo soy un hombre temeroso.
Y dijo Jehú, ¿quiénes están conmigo? Y 2, 3 hombres valientes, hermanos, subieron a la azotea y la agarraron y la tiraron. Y la tiraron de un piso alto. Y dice la Biblia, hermano, que moribunda quedó la Jezabel. No cualquiera mataba a Jezabel, incluso que Elías le tuvo miedo. Elías le tuvo miedo y por eso se fue a huir de Jezabel. Pero Jehú no. Una de las cosas que tenía Jehú era que era recto. Y entonces dice la Biblia, hermano amado, que la caballería y las ruedas de las carretas le pasaron por encima a la Jezabel. Y después de un tiempo, o sea, de unos cuantos días, Jehú se acuerda de que Jezabel es hija de rey. Y entonces Jehú dice, hombre, se me había olvidado de que esa sinvergüenza Jezabel es hija de rey. Y había un escrito que a todas las hijas de rey había que darles cristiana sepultura. Y dice Jehú, se me había olvidado que es hija de rey. Tenemos que darle cristiana sepultura. Y cuando manda a buscar a la Jezabel en los terrenos de Jezreel, ya no la encontraron. Los perros se la habían comido. Y solamente encontraron el cráneo, encontraron las palmas de las manos y encontraron, hermanos, los pies de ella. Mire qué tremendo eso. Un día le decía yo a usted lo peligroso que es. Ahora nosotros entendemos que la Jezabel era tan diabólica que no fue completamente exterminada, porque le quedaron 3 cosas. Por eso es que cuando usted lee en el Nuevo Testamento, aparece otra Jezabel atacando a la iglesia de Apocalipsis. Y entonces, hermano amado, y por eso usted va a ver que Pedro, cuando no se quiere dejar lavar los pies, entonces el Señor le dice, Pedro, es necesario que yo te lave los pies, porque si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice, Señor, pero no solamente los pies, sino la cabeza y también las manos. Entonces Pedro le reveló al Señor los puntos más débiles y sensibles de donde uno se ensucia, que es la cabeza, los pensamientos, las manos, el accionar, y los pies, que es el caminar. Esas son las partes más débiles de nosotros los cristianos, y donde el enemigo prácticamente tiene más acceso directo. Entonces nosotros tenemos que caminar, tenemos que tener cuidado cómo es nuestro caminar en el Señor, que no sea chueco, que sea recto, cómo es nuestro accionar en el Señor, qué es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿y cuáles son nuestros pensamientos en el Señor? Cuidar nuestra mente, porque el enemigo, pues obviamente, ahí es fuerte para atacar. Entonces, ahora bien, cuando llegan a encontrar a la Jezabel para darle cristiana sepultura, entonces la Jezabel, ya los perros se la comieron. Entonces nomás encuentran el cráneo, que es la calavera, encuentran los huesos de las palmas de las manos y de los pies, y eso fue lo que enterraron de ella. Ahora muy bien, ¿quién la destruyó? La Biblia dice que la destruyó Jehú. Entonces yo quiero que usted vea, por favor, ¿verdad? Quiero que usted vea, porque estamos hablando de rectitud. Entonces leamos ahora. Entonces le dije 10 del 13 al 19. Jehú encontró a los parientes de Ocasías, rey de Judá, y dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron, somos parientes de Ocasías y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina, su madre. Y él dijo, tomadlos vivos. Y los tomaron vivos y los mataron en el foso de Bequet, 42 hombres. No dejó ninguno de ellos. Cuando partió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo, ¿es recto tu corazón? Escuche eso. Y le dijo el rey Uzías, ¿es recto tu corazón como mi corazón es recto? Y Jonadab respondió, lo es. Y Jehú dijo, si lo es, dame la mano. Y le dio su mano y lo hizo subir al carro.
Y él dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y lo hizo ir con él en su carro. Y cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de acá en Samaria, hasta que los destruyó conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió a Baal un poco, pero Jehú lo servirá mucho. Llama ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. Usted lo sigue leyendo en su casa si gusta, o cuando tenga tiempo, y va a ver todo lo que hizo Jehú. Entonces, hermano, pero lo que yo quiero, por favor, anunciarle, es que este Jehú es algo impresionante, hermano amado. Tenía una rectitud de corazón. Era un hombre tan recto delante de Dios que no se juntaba con alguien que no fuera recto. Entonces, mire pues, nosotros los hombres de Dios y ustedes las mujeres de Dios vamos a tener que aprender a hacer elecciones. Yo, hermano, tengo un poquito de aflicción porque de repente veo que nosotros no somos muy celosos. Nos juntamos, hermano, y tenemos gran amistad muchas veces y compartimos con personas a veces que tienen problemas en su corazón, que no son rectos delante de Dios. Y nosotros ni siquiera les exhortamos ni les reprendemos. Al contrario, hacemos amistades con ellos y nos unimos y celebramos lo que ellos hacen. Yo quiero decirle que estamos en un problema. Yo quiero decir que si esa va a ser la actitud de nosotros, ya tenemos un gran problema. Porque eso desagrada al Señor. Entonces nosotros deberíamos de ser gente celosa. Por eso usted va a ver que dice la Biblia que salieron esos 42 muchachos. Y cuando llegan a Jehú, entonces le dicen, Jehú, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, bueno, queremos saludar a los hijos del rey. Y queremos compartir y convivir con los hijos de la reina. Y él les dice, agárrenlos. Eran 42, agárrenlos vivos. Y después Jehú los mata. Luego en otra ocasión le explico por qué. Entonces los destruyó, que no era una buena compañía. Luego dice en el verso, hermano, en el verso 17, Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro, lo saludó y le dijo, ¿es recto tu corazón como mi corazón es recto con el tuyo? Y Jonadab respondió, lo es. Jehú le dijo, si lo es, dame tu mano y te comparto mi carroza, te comparto mi coche. Entonces, yo quiero que usted vea, por favor, que cuando usted vea a una persona que no es recto en su accionar, que es chueco, tenemos la autoridad de parte de Dios para decirle, hermano, hermanita, ¿te arreglas? Deja de andar chueco. O te arreglas o te quito mi amistad. Dirá usted, pastor, me parece que usted es muy duro. No, yo no soy duro, es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros celebramos fiesta con el chueco a veces y no tenemos ese celo. Hermano, tenemos que aprender a ser celosos del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Démosle una ofrenda de palmas al Señor, porque nosotros no somos celosos. Si usted y yo bailamos al son que nos toque, hermano, por favor, no. Si usted y yo nos juntamos con el que anda mal y no lo reprendemos, al que anda mal hay que reprenderlo. Por eso es que me gusta la actitud de Pedro. Simón el mago anda mal. Y Pedro le dice, ¡ey, párale, Simón! ¡Párale! Tu corazón no es recto, Simón. Y por eso te va a venir esto y esto. Y no quiero tu amistad. Y Simón se cimbró, hermano. Porque los que lo confrontan a uno, muchas veces lo confrontan porque lo aman. Y porque quieren mantener una amistad duradera y larga.
Cuando a usted no lo confrontan, simple y sencillamente no lo aman y lo dejan hacer lo que usted quiere. Entonces ahora, esa es una buena actitud de Pedro, igual la actitud de Jehú. Ahí viene Jonadab corriendo al encuentro. Entonces Jehú se para y le dice: hey, párale y párate ahí, Jonadab. ¿Es recto tu corazón como lo es el mío con el tuyo? O sea, yo no soy hipócrita. Yo tengo honestidad contigo. Yo te he mostrado amistad y te estoy hablando de frente. ¿Es recto tu corazón como lo es el mío? Menos mal que Jonadab te dice: sí, hermano Jehú, mi corazón es recto. Entonces dame tu mano. Mire esto, hermano. Y no solamente tu mano, comparte mi coche conmigo. Y lo subió, se juntó con él, a compartir con él. Y no solamente eso, quiero que conozca mi celo, el celo que tengo para con Dios. Y dice la Biblia que le dijo: ven, todo lo que voy a hacer, quiero que lo veas para que aprendas, Jonadab, que al Señor se le sirve con rectitud. Y usted, mi amado hermano, sigue leyéndolo en su casa. Lástima que yo no tengo tiempo para contarle toda esa linda historia. Y Jonadab, hermano, Jonadab empezó a mirar la rectitud de Jehú. La rectitud de Jehú, cómo se le sirve al Señor, cómo se trabaja en la obra del Señor. Pero todo tiene que ver con la rectitud del corazón. O sea, cuando hay un corazón que no es recto y uno tiene un corazón que es chueco delante de Dios, le prohíbe la palabra del Señor rotundamente tener amistad con esa persona. Entonces, esto aquí nos habla de que nosotros tenemos que aprender a elegir nuestros compañeros y nuestros amigos. Por eso le hablaba yo que como la hermana, la lepra, no solamente es infecciosa, es contagiosa. Cuando se junta con un leproso uno, entonces la lepra se le va a pegar. Sí se va a pegar. Dice que pide, hermano, que el SIDA no se pega, a menos que haya contacto sexual o a menos que haya contacto de saliva. Y la única manera que el SIDA se pegue es que uno bese a una persona por un buen rato en la boca y la saliva de él o de ella se le pegue a uno y se pega el SIDA. O que tenga contacto sexual y el SIDA se pegó. Pero nosotros podemos estar conviviendo, incluso usando los platos y los vasos de alguien que tiene SIDA y no se le pega. Eso es impresionante eso, pero no así la lepra. Cuando alguien tiene lepra, la lepra sí se pega. Por eso es que al leproso lo agarraban y lo aislaban y le decían: fuera por un periodo de 7 días. Al 7 días tienes que regresar y el sacerdote te tiene que examinar. Y el sacerdote va a saber si la lepra ha desaparecido o no. Y cuando el sacerdote no estaba seguro, otros 7 días fuera, solo, abandonado y lejos del campamento. Y después de 7 días el sacerdote lo volvía a examinar. La examinación es por el medio del sacerdote, del hombre de Dios. Y decía: bueno, la lepra se está secando, pero no parece todavía radicada completamente. Otros 7 días fuera. Y después la volvían a traer y el sacerdote volvía a examinar y decía: no, la lepra sí desapareció. Que se vuelva otra vez a integrar a la familia y al campamento. Ahora, muy bien, entonces yo quiero, por favor, que usted vea, hermano, como estamos hablando de rectitud, cómo es la lepra. Entonces la lepra se pega cuando uno no es recto delante del Señor. Pero cuando hay rectitud, no hay ningún problema. Ahora, déjeme por favor darle otro pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 8, vaya conmigo a Lucas capítulo 8, y en el verso 9, usted discúlpeme que a mí me gusta, por favor, asegurarme que sea la palabra del Señor quien intervenga en nuestra reunión y no yo.
Entonces Lucas 8, del 9 en adelante, me dice amén cuando lo tenga. Dice así: sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola, y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Todas las parábolas son difíciles de entender, no son fáciles, alguien se las tiene que explicar a uno. Pero a Dios gracias, esta parábola fue explicada por el Señor. Verso 11, la parábola es la semilla de la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Esa es la semilla que cae junto al camino. Verso 13, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo, en el momento de la tentación, llega el momento de la tentación y sucumben. 14, y la semilla que cae entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones de las riquezas y de los placeres. Verso 15, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Diga conmigo, corazón recto y bueno. Entonces, por un momentito, déjenme le explico, por favor. Entonces, la parábola del sembrador, el Señor les dijo, salió el sembrador y empezó a sembrar. Pero el sembrador es bueno, la semilla es buena, pero parte de la semilla que fue sembrada cayó junto al camino. Pero usted sabe que el camino, la tierra está, hermano, compactada. Todos los caminos tienen el piso compactado. O sea, allí no nace nada, porque la tierra está muy dura. Y eso quiere decir que cuando la semilla, que es el mensaje de la palabra del Señor, cae en dureza en una persona que tiene el corazón muy duro, no va a germinar. Entonces aquí hay un problema, que nosotros tenemos que tener un corazón sensible para que la palabra funcione. De otra manera no funciona. Otra parte de la semilla cae junto a, entonces cae junto al camino. Como el camino está compactado, la semilla no nace. Entonces vienen las aves del cielo y ven la semilla, porque la semilla no puede germinar en una tierra compactada, y las aves del cielo se comen la semilla. Y dice que las aves del cielo son demonios. O sea, los demonios están atentos para que cuando usted siembre la semilla, entonces el demonio viene y se las come. Los espíritus inmundos vienen y se las comen. Eso quiere decir que usted y yo podemos recibir la semilla, que es el mensaje de la palabra del Señor. Y tiene que tener mucho cuidado, porque no va a hacer que los demonios vengan y se roben lo que le enseñaron a usted. La segunda es cuando cae la semilla en la piedra, en pedregales. Como es muy duro, es la dureza que muchas de las veces el enemigo, hermano, se aprovecha, y por medio de lo que vio, oyó, o lo que, hermano, recibió, el corazón se va poniendo duro. Entonces la semilla no germina. Muy bonito puede ser el mensaje, muy bonito puede ser la enseñanza, pero ya no germina, porque hay dureza y uno ya no la recibe. Entonces entonces dice que la semilla no echa raíz, nace pero no echa raíz, porque el terreno es duro, y entonces, hermano amado, no da fruto. La tercera parte de la semilla es cuando la semilla cae en espinas, en medio de los espinales. Y los espinos son simbolismo de
preocupaciones y de riquezas, dice la Biblia. O sea, de estar enfrascado en las situaciones diarias del común diario, la palabra cae, pero por estar preocupados haciendo dinero o preocupados en el ambiente de los problemas que nos rodean, uno no, hermano, hace que la semilla produzca. Entonces esas cosas ahogan tanto a la persona, ahogan tanto el mensaje de Dios, ahogan tanto la semilla que fue buena, que la semilla, hermano, se ahoga y se seca en medio de los espinales. La cuarta parte de la semilla es la única buena. Pero la cuarta parte de la semilla dice que cae, y cuando cae, cae en tierra buena. Y la cuarta parte de la semilla corre el peligro de que si no hay rectitud en el corazón, no va a funcionar. Entonces la cuarta parte de la semilla va a funcionar solamente cuando hay rectitud en el corazón. Por eso es de que lo dice otra vez, se lo leo por favor. Déjeme, se lo vuelvo a leer. En el verso, ¿qué le dije? En el verso 15, dice la Biblia, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Bueno, entonces para poder perseverar, para poder que la semilla dé fruto, hermano, tiene que ver algo súper especial en la persona. Tiene que ver rectitud en el corazón. El corazón no solamente tiene que estar tierno y esponjado, sino que tiene que ver rectitud, tiene que ser un corazón recto. Entonces, como lo contrario al corazón recto es corazón chueco, entonces cuando hay chuecura en nuestro corazón, la semilla no funciona. Entonces, el trabajo del sembrador es inútil. Pero es que esto es así. El mensaje va a caer en cuatro de diferentes maneras, 4 diferentes tierras. Y hermano amado, y la única opción que nos queda a nosotros es que la semilla germine y dé fruto y permanezca, es que caiga en un corazón recto. Pero si nuestro corazón no es recto, entonces tenemos un grave problema. Eso quiere decir que el mensaje ha sido una historieta y un cuento más. Quiere decir que la vida cristiana no ha servido. Quiere decir que las miles de horas que hemos estado metidos en una iglesia, sirviendo, buscando al Señor, no ha sido beneficioso. Entonces ahora tenemos un grave problema. Y el problema es entonces que la congregación se volvió en una reunión social, en un encuentro familiar, se volvió en un entretenimiento público. Hermano, y eso puede suceder. Ahora, para que eso no suceda, tiene que haber rectitud en el corazón. Ahora, muy bien. Entonces, volvamos por favor a Crónicas. Entonces, mire pues, antes de volver a Crónicas, démosle una ofrenda de palma al Señor. Tiene que haber rectitud en el corazón. Si no hay rectitud en el corazón, tenemos ya un grave problema. Entonces, yo quiero que usted y yo nos vayamos a la casa ahora diciendo, tiene que haber rectitud en mi corazón. Y no solamente eso, sino aprender a convivir y asociarse con gente que tiene rectitud en el corazón, porque si no son rectos, nos van a contagiar. Y aquí es donde crece el hombre, crece la mujer de Dios. Con estos conceptos uno crece, hermano. Tiene que haber rectitud en mi corazón y tiene que haber rectitud con el que yo me voy a reunir, con el que voy a seleccionar. Tiene que haber rectitud en el corazón, porque si no hay, ya tenemos un grave problema. Entonces, ahora bien, le dije que eso estaba en el 26 de Crónicas, capítulo 4. Y hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Verso 5. Y persistió en buscar a Dios. Diga conmigo, persistamos en buscar a Dios. Mire, hermano, este es otro problema. El otro secreto que hizo este rey Uzías, que son 2 cosas para ser victorioso, hay que hacer 2 cosas. Número 1 es ser recto. Y número 2, hay que ser persistente.
Usted sabe de que hay gente que no es persistente. Hay gente que empieza, hermano amado, y no persiste. Y deja todo a media. Y entonces aprendemos a hacer eso. Y eso no es agradable, porque para obtener la victoria hay que ser, hermano, persistente uno. Hay que volver a persistir, hay que volver a intentarlo, hay que volver a intentarlo, hay que volver a intentarlo y hay que volver a intentarlo. Así se trata este camino. Por causa de que la mayoría de nosotros somos personas imperfectas. Cometemos errores, fracasos, a veces pecados, hermano amado. Pero si usted y yo no somos persistentes y volverle al Señor y rogar al Señor, entonces uno se decepciona. Empezamos en este camino. ¿Cuántas personas no empiezan en el camino del Señor y abandonan el camino del Señor? Solamente porque no son persistentes, porque vino una prueba, porque vino una lucha, ya dejaron de persistir. Seamos persistentes, hermano amado. Entonces, una de las cosas que hizo también este rey Uzía es que dice, persistió en buscar a Dios. Persistió en buscar a Dios. Pero no estamos hablando de un hombre grande, no estamos hablando de un viejito, estamos hablando de un chavo que tiene 16 años. Estamos buscando de un muchacho, de un mancebo, de un jovencito que pudiera estar en el casino, pudiera estar en el cine, pudiera estar en la discoteca, pudiera estar haciendo otra cosa, pero está buscando del Señor. Y está buscando del Señor, y está buscando del Señor, y está buscando del Señor. Hermano amado, que el Señor ayude a nuestros jóvenes, tanto varones y hembras, hermanos que están busque y busque del Señor, busque y busque del Señor. Necesitamos eso nosotros. Igual también los adultos necesitamos, hermanos, estar buscando del Señor, persistir, persistir, persistir y persistir. Mire pues, hermano, sigan leyendo un poquito más conmigo, por favor. Persistió en buscar de Dios. En los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de las visiones de Dios. Y mientras buscó al Señor su Dios, Dios lo prosperó. El secreto de buscar de Dios. El secreto de buscar. ¿Por qué la gente, hermano, deja de buscar de Dios? ¿Por qué invitamos a la gente a la oración? Y la gente no llega a la oración. ¿Por qué ha dejado de buscar de Dios? ¿Por qué invitamos a la gente a las congregaciones? Y los invitamos a los eventos espirituales. Y la gente te hace del rogar. No me digas que no. Muchas de las veces nosotros nos hemos hecho del rogar y nos hacemos del rogado y del rogado. Y ya por último decimos, está bien, pues voy a ir. Como quien dice, le voy a hacer el favor. No, hermano, no. ¿Por qué a nosotros nos cuesta la oración? ¿Quién cree usted que es el único beneficiado cuando uno ora, sino uno mismo? Hermano, pero ¿por qué nos cuesta? Y no somos persistentes nosotros. ¿Por qué nos cuesta bastante todo eso? Entonces ahora bien, en buscar de Dios, en buscar de Dios. A mí me gusta con los muchachos, hermano, no hay que andarles rogando. Al contrario, ellos le dicen, papá, mamá, ya es hora del culto, vamos a llegar tarde. No hemos ido a la iglesia, no hemos ido a la oración. Los muchachos le dicen a sus padres, y qué bonito eso, escuchar eso, hermano, porque este muchacho que ahora va a reinar, dice la Biblia que uno de los secretos que hizo, que fue persistente en buscar de Dios, y está buscando de Dios, y está buscando de Dios, y está involucrado en las cosas de Dios. Eso, ¿sabe quién vivió así? Jesucristo. Jesús, dice la Biblia que a la edad de 12 años, se extravió de la caravana y se le extravió a José y a María por 3 días. No 3 horas, 3 días. Y cuando ellos lo buscaron, él está en el templo contestando preguntas y haciéndole preguntas a los sabios del templo, a la crema innata del templo.
Y cuando José y María lo encuentran, lo regañan y le dicen: muchacho, ¿cómo es posible? ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? No te vamos a creer. ¿Cómo has estado 3 días perdido? Y entonces les dice: ¿y acaso ustedes no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Son de los negocios del Padre dentro de la iglesia. Impresionante. Para algunos la iglesia es un lugar, hermano, horripilantemente feo. ¿Dónde van a la iglesia? Uf, yo no quiero ir allí. Para otros la iglesia, ay, es lo máximo. Iglesia, ahí va a estar Dios, la presencia de Dios, ahí nos va a hablar Dios. Jesús tenía 12 años y a los 12 años decía: yo quiero estar en los negocios de mi Padre. Hermano, ¿cómo es posible que a usted le canse la iglesia? ¿Cómo es posible que usted hay que estarlo rogando para que venga a la iglesia? ¿Cómo es posible, mi amadito hermano, mi amadita hermana, que hay que estarle motivando para que venga a la iglesia? No, hombre. Hermano, quitemos ese concepto diabólico. Hermano, quitemos ese concepto diabólico. Persistamos en buscar de Dios. Persistamos en buscar de Dios. Persistamos en buscar de Dios. Dígase, regáñese a usted mismo. Diga: fulano de tal no ha buscado de Dios. Es necesario buscar de Dios. Donde hay un lugar donde se le esté hablando de Dios, que yo pueda estar. Hermano amado, por esa causa, dice la Biblia, vino mucha prosperidad de parte de Dios al muchacho. Entonces, note por favor, aparte de ser lo recto, cuando uno busca del Señor, vaya conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 16 y versículo 17, para hablar un poquito acerca de ello. Le aseguro que vamos a tomarnos un poquito de tiempo para concluir con lo que quiero trasladarle al final, pero no me gustaría decirle algo del final sin verle dicho los secretos del principio, porque allí donde está el secreto. Hechos 15, 16 y 17. Me dice amén cuando lo tenga. Mire cómo dice este pasaje: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres, diga conmigo, busque al Señor. Hey, hermano, escuche eso por favor. Aquí hay un secreto. Aquí tenemos un tabernáculo caído. Por eso usted va a ver que tenemos un canto que dice: Dios restaurará el tabernáculo caído de David. Busquen en la Biblia cuántos tabernáculos han habido, y nomás han habido 2 tabernáculos: el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Los 2 tabernáculos tienen 2 cosas diferentes, tan completamente diferentes. El tabernáculo de Moisés no había ni un instrumento de alabanza, con excepción de las trompetas, de los cuernos, es todo lo que tenían. El tabernáculo de Moisés era en el tiempo de la ley. El tabernáculo de Moisés era triste, no había algarabía, no había fiesta, no había alabanza, no había canto. En el tabernáculo de Moisés había muchos sacrificios de animales todo el día, de sangre. Eso pasaba en el tabernáculo, hermano, porque era el tiempo de sacrificio. En el tabernáculo de David es totalmente, completamente diferente. El tabernáculo de David está lleno de instrumentos. El tabernáculo de David está lleno de alegría. El tabernáculo de David está lleno de instrumentos musicales. El tabernáculo de David está lleno de brincos y de danzas, hermano, sin control. El tabernáculo de David, hay una presencia de Dios todo el tiempo, hermano amado. Entonces viene Dios y dice: voy a levantar uno de los 2 tabernáculos. Y precisamente voy a levantar el tabernáculo de David, que ha caído. Hey, yo quiero que usted vea que la venida del Señor está cerca. No hemos tenido, sino solamente en el siglo XXI,
ni siquiera el 20, en el siglo XX, el que acaba de pasar, en 1900. En el 1900 hubieron más misioneros que nunca. Misioneros de gente que dejaba todo y se iba a las misiones a predicar el evangelio. ¿Cuál es la diferencia del siglo XX al siglo XXI? Que en el siglo XXI ya no hay muchos misioneros, pero se ha levantado mucho la alabanza a Dios, mucha alabanza. Hoy tenemos alabanza de todo ritmo, de todo género, de todo, mucha alabanza. Entonces yo quiero que usted vea que estamos cerca de la venida del Señor, porque en los últimos días Dios levantará el tabernáculo de David, no el de Moisés, el tabernáculo de David. En el tabernáculo de Moisés habían sacerdotes, que eran los tipos de los predicadores. El tabernáculo de David hay mucha alabanza, y mucha danza, y mucha algarabía. Entonces, y Dios decide, pues en los últimos días levantaré el tabernáculo de David. Estamos en los últimos días, mi hermano. Démosle una ofrenda de palmas al Señor por eso. Ahora, se perdió bastante la alabanza. Al perderse bastante la alabanza de Dios, que son los cantos de Sión, los cantos de Dios, se levantó el diablo y empezó a traer mucha música mundana, pagana. Por eso usted va a ver tanto reggaetón, tanto reggae, tanto balada, tanto, ¿qué más? Bachata, tanto rock, y de todos los géneros de música que alegran a los jóvenes y que les atrae mucho. Y nosotros no somos la excepción y estamos en un lugar que mundialmente está siendo conocido. Dicen que posteriormente, en los próximos años, Coachella va a ser conocido en el mundo entero, el Valle de Coachella, por todo esto que hacen. Entonces el diablo aprovechó, como el ser humano es musical, todos nosotros somos musicales, todos tenemos la música por dentro, quiera usted o no, no importa si usted brincotea, abre la boca, canta bastante, pero usted oye música y empieza, hermano, empieza de alguna manera a alegrarse por dentro, aunque le dé vergüenza un poquito y no quiera manifestarse, la tiene la música por dentro, tiene, hermano, está sentimentalmente por dentro, usted está espontáneo a la alabanza, a la música. Y entonces, mi amado hermano, entonces el diablo vio al ser humano y lo vio que es un ser musical, y entonces le metió basura, y le metió basura, y le metió basura, y le metió todo tipo de música y de alabanza, y ha invadido el mundo entero. Entonces viene el Señor y le dice: diablo mentiroso, ahora yo voy a hacer esto con mi pueblo, levantaré el tabernáculo de David, levantaré el tabernáculo de David. Y empieza el Señor, hermano, ha empezado fuertemente, metiendo, hermano, alabanza en el medio del pueblo, alabanza en el medio del pueblo, júbilo, gozo, algarabía, brinque, salte, dance, de vuelta, remolinee, exprese, cante a grito abierto, alabe a Dios, adore a Dios. Hermano amado, démosle una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, dice la Biblia, voy a reedificar las ruinas y voy a levantar de nuevo este tabernáculo con un solo motivo: que el resto de los hombres, que el resto de los gentiles busque a Dios. Que la gente busque a Dios. Si Dios está pensando que el resto de los gentiles busque a Dios, ¿por qué nosotros hemos dejado de buscar a Dios? Que ya estamos en el camino del Señor. Impresionante esto, hermano amado. Entonces, mire, como ya no tengo mucho tiempo, déjeme cortarle al mensaje. Entonces, ahora bien, porque aquí tenemos otro subtema para hablar. ¿Por qué la gente no quiere buscar de Dios? No, hermano, no, hermanita, no, por favor, no permita usted, no permite que lo anden motivando, hermano, para que venga, que va a haber un concierto, que vamos a traer a los músicos fulano de tal, y vamos a traer al cantante famosísimo, para que usted venga y busque y oye de Dios. No, hombre, no,
¿Por qué está así el cristianismo hoy en día? ¿Por qué tienen que estarlo motivando a uno, mi amado hermano? ¿Por qué iba a venir el predicador intergaláctico fulano de tal famosísimo que los milagros lo siguen y apenas logra mover a la gente uno, mi amado hermano? ¿Por qué nosotros con solo nos bastaría con que les diga, miren, el Señor es el invitado de honor, el Señor va a estar ahora, su presencia va a estar ahí en la iglesia, por favor, no se lo vaya a perder? Bastaría como para que usted y yo le digamos, familia, alistémonos pronto y vámonos a buscar de Dios, y vámonos a buscar de Dios. ¿Y dónde va a haber otro evento? Vámonos a buscar de Dios. La gente debería estar así. ¿Dónde hay, hermano, para ir a buscar de Dios? Hay que buscar de Dios, hay que buscar de Dios, hay que buscar de Dios. Eso fue lo que hizo fuerte al muchacho Uzías de 16 años. De 16 años, hermano. Y en Dios lo prosperó por 52 años. Pero cuando tenía 52 años, Uzías cometió un grave error. Y con esto quiero terminar. Vamos a Crónicas, al segundo libro de Crónicas. Mire pues, hermano, aquí quisiera yo decirle que tengamos mucho cuidado nosotros, porque corremos el peligro de que estos tipos de errores nos alcancen a nosotros. Y yo quisiera, por favor, alertarlo a usted. ¿Tiene Crónicas 26? En el verso 16, 16. Todo iba bonito hasta que llega el verso 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo orgulloso, que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él entraron 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó. Este es el tercer leproso. Y le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente. Y le hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Bueno, ¿cómo llega la lepra a la vida de un hombre de Dios o de una mujer de Dios? Esta es la gran pregunta. En el verso 16 dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo orgulloso. Hermano, el diccionario dice que orgullo es soberbia, inmodestia, altanería, humos, fusos, insolencia, presunción, etcétera, etcétera, etcétera. El orgullo tiene muchos sinónimos, muchos derivados. Entonces, cuando usted vea que dicen esa persona es fufurufa, lo que le están diciendo es: esa persona o ese personaje es orgulloso. Cuando dicen una persona no es modesta, lo que le están diciendo a esa persona es orgulloso. Cuando esa persona se cree mucho, humo, lo que están diciendo es muy humos, se cree mucho.
Entonces, hermano, nosotros hemos hablado bastante del orgullo. Yo estoy seguro que usted ha escuchado bastante acerca del orgullo. Y una vez más le quisiera decir que huigamos del orgullo. Porque eso precisamente abre puertas. El orgullo, él se sintió fuerte. Y cuando se siente fuerte, se vuelve orgulloso. Y cuando se vuelve orgulloso, se vuelve corrupto. Escuche pues, eso es lo que dice el verso. Y cuando se volvió corrupto, se volvió infiel, que es igual a chueco. Que lo contrario de chueco es, no era recto. ¿Cómo? Si era un hombre recto. ¿Cómo? Si Usías era recto delante del Señor. Y Dios lo sabía y Dios lo prosperó. Y Dios le dijo esto por la rectitud que tienes. Pero ¿cuándo es que dejó de ser recto él? Hermano, precisamente el verso 16 es clave. Ahora bien, no solamente eso produce el orgullo, porque dejó de ser recto para hacerse así, sino que dice la Biblia, y dijo él, no, ¿cómo está eso? Que solamente los sacerdotes pueden quemar incienso en el altar del incienso. Para que usted me entienda bien esto, yo le tengo que enseñar los elementos que habían dentro del templo y dónde estaban, que no tengo tiempo para decírselo. Pero solamente créame por favor que le voy a decir esto que la Biblia dice, que había un altar que se llamaba el altar del incienso, donde se recogía fuego y se echaba en una caldera. Y entonces entraban los sacerdotes dedicados, porque eran hombres santos, con un caldero y entraban a quemar incienso. Quemaban incienso. De ahí es donde aquella iglesia universal que le conté, todavía mantienen eso, quemando incienso, que cuando entra a sus lugares uno huele feo, un poquito feo, eso que queman. Y hermano amado, eso lo sacan precisamente de un sentido bíblico, antiguo testamentario, que los sacerdotes quemaban incienso. Y ese incienso, los sacerdotes quemaban incienso, hermano, o sea que agarraban caldera del altar del incienso, agarraban brasas prendidas y echaban un tipo de perfume que Dios les había pedido y empezaban a perfumar la iglesia, a perfumar el templo. Lo perfumaban, hermano, quemando incienso, porque el olor del incienso era lo que Dios recibía. Cuando Dios recibía el incienso, entonces Dios bajaba y estaba con ellos. Ahora, nosotros ya no tenemos necesidad de quemar incienso. No vaya a venir usted con un caldero el próximo fin de semana. No, ahora nosotros somos el caldero. Ahora nosotros somos el caldero. Entonces, hermano, que todo hombre levante manos santas al Señor. Entonces usted viene y levanta manos santas y estamos quemando incienso. La alabanza es quemar incienso. La adoración es quemar incienso. Usted y yo estamos quemando incienso. Dios recibe lo que nosotros traemos. Cuando Dios recibe el incienso de nosotros, entonces Dios baja, porque Dios baja a causa del incienso. Entonces, ahora bien, pero no cualquiera puede quemar incienso. Para quemar incienso, uno tiene que ser sacerdote. Y el sacerdote era un hombre santo, un hombre apartado para Dios. Entonces, hermano, el rey no era santo. El rey no era apartado para Dios. Él no podía quemar incienso. Entonces, pero viene él y agarró el caldero. Y entonces entró al templo. Y cuando entra al templo, entró al altar del incienso, que estaba más o menos por esta parte de acá. Lo llenó de brasas y agarró el incensario y empezó a quemar incienso en el templo. Y hermano, si algo que le molesta a Dios es que alguien que no esté bien esté adorándole. Por eso es que uno tiene que aprender a arreglar su vida delante del Señor para venir delante de Él y darle la ofrenda a Él. Por eso es que dice la Biblia, si alguno de ustedes trae una ofrenda, porque son ofrendas espirituales, y pasa al altar, pero ve que tiene un problema con su hermano y no lo ha arreglado, no dé la ofrenda porque es un incienso malo y Dios le va a repercutir con. Es más, deja tu incensario, déjalo allí, ve y arréglate con el hermano. Hermano, perdóneme, hermano Daniel, perdóneme, hermano, yo he estado molesto con usted, yo he estado
yo he hablado de usted, yo lo he criticado. Perdóneme, hermano, el Señor me habló ahorita que yo no puedo dar mi ofrenda sin primeramente que me arregle con usted. Y el hermano me dice, amén, hermano, ¿me perdona? Sí, lo perdono. Quedo libre. Entonces vengo yo, agarro mi incensario y empiezo a quemar incienso delante de Dios, que es la ofrenda y la adoración y todo lo que hago para Dios. Es que esto es Biblia, hermano amado. Yo no sé qué nos ha engañado a nosotros, pero esto es lo que dice la Escritura. Y entonces, hermano amado, y entonces viene este rey y está quemando incienso. Detrás de él entra el líder de los sacerdotes. ¡Ey! Y le grita y le silba. ¡Ey! ¡Ey! Tú no puedes quemar incienso. Hombre valiente, dice, hermano. Y con él entraron 80 sacerdotes, hermano, detrás de él. Rey Usías, y lo confrontaron, porque era difícil confrontar a un rey. Y le dijeron, tú no puedes hacer ese trabajo. Ese no es trabajo tuyo, ese es trabajo de hombres santos, descendientes del sacerdocio arónico. Tú no puedes estar haciendo eso, no lo hagas. Y fíjese, hermano, que lo confrontan. Y cuando lo confrontan, el otro, en lugar de decir, perdónenme, no sé qué me pasó, el orgullo me hizo infiel, la infidelidad me llevó a hacer todo esto. Reconocer, dice la Biblia, ahí lo dice, se airó y empezó a pelear con ellos. ¿Y cómo que solamente ustedes pueden tener incienso? ¿Y que solamente usted? ¿Quién dijo que solamente? Y peleando, irado, y cuando está enfrente de ellos, la lepra le brota en la frente. La lepra le brota en la frente, dentro del templo de la casa de Dios. Y entonces cuando los sacerdotes vieron lepra en él, y como es contagiosa, le dijeron, ¡ey! Rey Usías, lepra, 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 lepra. Y Rey Usías se empieza a tocar lepra, lepra. Y entonces se apresuró a salir del templo, y a que lo sacaron inmediatamente, porque la lepra contaminaba también, hermano amado. Y entonces lo sacaron y lo aislaron y llevan al gran rey, al que está comprometido a estar delante del pueblo, el hombre principal, el hombre máster, el hombre, hermano amado, que mucha gente lo estimaba, confiaba y tenía gran fama. Ahora, abandonado, triste, solo, sin familia, abandonado, enfermo, dañado. Y la Biblia dice, y murió el rey Usías, dice la Biblia, enfermo de lepra, solo, abandonado. Entonces, ahora la pregunta mía es esta. Entonces, la lepra es peligrosa. Note, empezamos diciendo que ya casi la lepra ha sido erradicada totalmente, literalmente hablando, pero no espiritualmente hablando. Fíjese que este es un lugar muy especial para llenarse de lepra. Entonces la lepra le vino a Miriam por murmurar. La lepra le vino a aquel hombre de Dios, aquel Naamán. Él traía lepra porque era muy orgulloso. Y no quería escuchar lo que el hombre de Dios, Eliseo, decía. Y en la lepra le brota, hermano, dentro de la iglesia, dentro del templo, por ira y oposición a los hombres, a los hombres de altar, a los hombres, a los sacerdotes. Porque a tiempo los sacerdotes le llegaron y le dijeron, no, tú tienes orgullo. ¿Qué es lo que dice el verso 16? Tienes orgullo, sos infiel, sos corrupto, no te has limpiado y ahora tienes ira. Tú no puedes ministrar, delante del Señor con esas insignias. Entonces, hermano, yo termino ahorita. ¿Cómo es posible que alguien que fue recto terminó chueco? Porque ya eso es terminar chueco. Ya no era recto. Entonces corremos al peligro nosotros de enchuecarnos en el camino. Sí. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía, corramos la carrera. Es necesario
yo ya llegué a la meta, yo he terminado mi carrera y la he terminado con gozo, la he terminado fiel, la he terminado a gusto, la he terminado satisfecho, la he terminado bien. Hermano amado, incline su cabeza por favor por un momento. El tiempo ya no nos da más. Pero estoy seguro que necesitamos ser como Jehú. Estoy seguro que necesitamos ser como Pedro. Estoy seguro que necesitamos ser como Uzías al principio. Estoy completamente seguro. Entonces la falta de rectitud en nosotros al Señor nos va a pasar factura. Si usted quiere venir aquí al altar, el altar está libre. Tenemos todavía un poquito de tiempo, si alguien quisiera. Pero si alguien quisiera recibir al Señor o reconciliar con el Señor, levante su mano y nosotros oramos por usted. Si hubiese alguien que diga yo quiero recibir al Señor, como el viernes que alguien recibió al Señor, con todo gusto lo hacemos. Ahora déjeme hacerle una pregunta. La pregunta más esencial y más determinante es esta: ¿cómo está nuestro corazón? Hermano, hermanita, examinémonos. Mire, tomemos un minuto y examinemos nuestro corazón. Yo juntamente con todos ustedes. Este minuto va a ser clave. Y si usted encuentra en su corazón que hay algo que a Dios no le agrada, que Dios le ha estado hablando y me ha estado hablando, y si hay algo allí que no es recto, porque el problema está en el corazón. La rectitud, la choquera de nosotros está en el corazón. ¿Cuándo, cómo y dónde el enemigo enfermó el corazón del rey Uzías? Porque al principio no era así. No seamos como algunos que escucharon la palabra y el Señor les habló muchas veces y no se examinaron. Examinemos nuestra vida. No vaya a ser que venga una lepra espiritual y nos consuma. No vaya a ser que hagamos trabajos que no nos corresponde a nosotros hacer, como el rey Uzías, y entonces el Señor se moleste con él porque no está preparado para hacerlo. El corazón de Uzías ya no era recto. Mi hermano, mi hermana, antes de irnos para nuestra casita, antes de regresar a nuestras labores cotidianas, nuestros trabajos, examinémonos por un momento nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. Yo estoy examinando mi corazón. No vaya a ser que encuentre algo que al Señor no le agrade. Señor, en este momento, Padre, ayuda a mis hermanos, mis hermanas y a mí. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. No vaya a ser que haya algo allí que a ti no te agrade, mi Señor. Que no haya rectitud. Que esté nuestro corazón torcido, enfermo y chueco. Señor, en el nombre tuyo, Dios, perdona todo pecado de corazón. Perdónanos, Señor. Yo vengo orando por los que están aquí en el altar, que están testificando que necesitan sanidad en su corazón, que no quieren correr el riesgo, que se están examinando, Dios, y si encuentras algo que a ti no te agrada,
Perdónale, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, por eso ahora te estamos diciendo que queremos más de ti. Y habitar en tu presencia. Yo vengo en este momento pidiéndote, Señor, que perdones al pueblo. Para que crezcas tú. Perdónanos, Señor. Cada día seré Si nuestro corazón se ha enfermado, más como tú. si ha habido enfermedad en nuestro corazón, Quiero más de ti. pero ahora rechazamos a la lepra espiritual. La lepra Y habitar espiritual, en tu presencia. infección propia, Vengo a enfermedad contagiosa. para que crezcas tú. En el nombre tuyo, Señor, en el nombre Cada tuyo. día seré Trae sanidad, trae más sanidad, como tú. trae sanidad. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad. Vamos a buscar la rectitud. Vamos a buscar de ti, Señor. Vamos a buscar de ti. Todo lo que soy, Vamos a hacer Señor, el secreto cuánto que le te funcionó pues tú. al rey Usías, Yo quiero Señor. menguar Rectitud para que y crezcas buscar de tú. ti en el nombre tuyo, Jesús. Quebranta mi corazón. Y vamos a desechar lo que el rey Usías lo traicionó, que era la falta de rectitud. El corazón se le enfermó. A ti. El corazón se le enfermó. Todo lo que soy, Señor, Y no se arrepintió. cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quiere ponerse